epístola de Timoteo, capítulos 4 al 6. La Biblia a mí me impresiona porque te enseña tantas cosas, o sea, desde cómo controlar tu carácter, crecer como persona, mejorar hasta en términos económicos. Y de hecho, ahora mismo se nos dice cuál es la raíz de todos los males. ¿Y cuál es esa raíz? Nos lo indica en esta epístola a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Qué loco, porque esto es algo que siempre ha sucedido. O sea, me impacta tanto toda la sabiduría que tiene la Biblia, porque es que es como el libro de la vida. O sea, te dice todo, la clave para todo, y lo tenemos al alcance de nuestras manos y muchas veces ni lo tomamos, ni lo leemos, ni lo observamos, o sea, nada. Y justamente mirando esta explicación, esta afirmación de cuál es la raíz de todos los males, he ido a algún estudio psicológico y os voy a leer la conclusión que tiene. La obsesión por el dinero es un fenómeno extendido en la sociedad actual, con múltiples causas y manifestaciones que pueden afectar negativamente nuestra salud mental, emocional y nuestras relaciones interpersonales. Reconocer los signos de esta obsesión y tomar medidas para abordarla es esencial para alcanzar un equilibrio saludable en nuestra relación con la riqueza y encontrar la verdadera felicidad más allá de las posesiones materiales. Cultivar valores como la gratitud, la generosidad y el desapego material puede ser clave para superar la obsesión por el dinero y vivir una vida más plena y satisfactoria. O sea, fijaos que valores como la gratitud, generosidad y el desapego material es lo que enseña también la Biblia. O sea, la Biblia, Dios, o sea, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, Dios lo que nos dice a través de la Biblia es que seamos generosos, que demos con generosidad, que demos con alegría, que nos desapeguemos de las cosas materiales, porque las cosas materiales son temporales. Y al final, si ponemos el foco en lo que realmente no es importante, aunque pensemos que sí, pues nos puede corromper por dentro. Yo he visto a personas que lo tienen todo ser infelices y a personas que no tienen literalmente nada. Y os voy a decir un ejemplo. O sea, en cuanto al amor, muchas personas hoy en día, que lo entiendo perfectamente, piensan en, ya me casaré cuando tenga una estabilidad económica, cuando esté fija en una empresa, cuando no sé cuánto, cuando no sé qué, y a esta edad específica, cuando lleve no sé cuántos años y siglos y milenios con mi novio, pero al final nunca llega a una fecha ideal para casarte, nunca está la edad perfecta para casarse. Sí que es verdad que obviamente es lógico que tengas que conocer a la persona con la que estás, eso totalmente normal. Pero, o sea, hay una mujer que amo, que conocí hace menos de un año en una peregrinación a Lourdes, que ella te habla del amor y realmente es un gran ejemplo de amor, porque ella se casó muy pequeñita, ella se casó con 16 años, pero ella lo tenía clarísimo, también eran otros tiempos, y ella sí que se casó porque ella quería a la persona con la que se casaba. Y ella dijo, hasta los 7 meses de embarazada no teníamos nada. O sea, yo estaba hasta durmiendo en el suelo con un colchón, pero es que tenía a mi lado a mi marido y es que lo tenía todo, o sea, es que era feliz. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor puede impactar muchísimo porque dormir en el suelo, embarazada, tal, pero es que, fijaos, que ella tenía lo más importante y teniendo lo más importante, ella se sentía plena, se sentía feliz estando a su lado y le daba igual las circunstancias. O sea, qué bonito esto. Pues también os quería compartir otra cosa muy graciosa que leí hace poquito en LinkedIn, y es sobre lo que os comentaba de la Biblia, del libro de la vida, tal. Y es que un hombre publicó en LinkedIn, que es una red, se supone, de negocios, trabajo, y claro, realmente publicó sobre esto. Dice, el libro que te hará millonario es la Biblia. O sea, fijaos qué paradoja. Sí, leíste bien. Independientemente de tus creencias religiosas, la Biblia contiene enseñanzas atemporales. Correcto. Milenarias sobre cómo gestionar el
el dinero y el tiempo también, ¿eh? Aunque no lo pone aquí, pero el tiempo también te ayuda un poco a saber valorarlo y a gestionarlo de manera sabia. ¿Qué principios financieros nos enseña? Por ejemplo, en Proverbios se dice que el que toma prestado se convierte en esclavo del prestamista. Nos está diciendo que las deudas pueden limitar nuestra libertad financiera. Hace 2000 años, increíble. Por otro lado, el concepto del diezmo, dar el 10% de tus ingresos, no es solo un acto de fe, sino también es una lección sobre generosidad y la abundancia. Al dar, creamos un flujo que nos permite recibir más, ya sea en forma de oportunidades o gratitud. O sea, fijaos, y de hecho te dice, ¿sabías que algunos de los empresarios más exitosos del mundo aplican estos principios? Fíjate tú todo lo que nos enseña la Biblia. O sea, realmente lo que te intenta enseñar es a mantener un equilibrio en todos los aspectos de tu vida y a que pongas el foco en lo más importante, que es el amor. Entonces vamos ya a indagar en los capítulos. El capítulo 4 habla de los falsos doctores, advierte sobre los últimos tiempos y habla de que los hombres apostatarán la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Y aquí lo que estaba sucediendo es que había personas que estaban prohibiendo el matrimonio y los alimentos, porque decían que, o sea, no todos los alimentos, sino algunos alimentos, porque pues para ellos ser más espirituales significaba no casarse, consagrarse totalmente al Señor y así pues serían todos más espirituales. Y esto pues no estaba bien, porque pues sí, o sea, tú obviamente puedes tener la vocación de la vida consagrada, pero no por ser consagrada tú estás más cerca del Señor. O sea, cada uno tiene una vocación específica y tú también a través de tu matrimonio puedes llegar al Señor. O sea, si no, nos extinguiríamos. O sea, si todo el mundo tuviese vida consagrada, al final el ser humano se extinguiría. Entonces, lo que estaba diciendo aquí es que tuviesen cuidado con estas enseñanzas porque no eran ciertas. O sea, está bien consagrarse al Señor y está bien casarse. O sea, casarse nunca ha estado mal, al igual que los alimentos. O sea, luego te dice, todo lo que Dios ha creado es bueno. Fíjate, o sea, todo lo creado por Dios es bueno, todo lo hizo bueno. Entonces, ¿cómo no va a ser bueno el matrimonio? ¿Y cómo no van a ser buenos los alimentos? Y ojo que el versículo 3 es utilizado para criticar el celibato sacerdotal, pero en realidad a lo que se está refiriendo es a las doctrinas gnósticas de la época. Y esto sí que me dio mucha tristeza porque hay muchas ramas del cristianismo que critican y están en contra de la vida consagrada. Pero justamente San Pablo, no sé, San Pablo es el primero que también habla sobre la vida consagrada. Y de hecho él dice que es que no se me va a olvidar porque me hizo mucha gracia de que él decía, como recomendaba, a ver, lo mejor es que os quedéis como yo, pero que cada uno viva en el estilo de vida al cual ha sido llamado. O sea, te está recomendando que, claro, obviamente, si tú te consagras al Señor y te entregas enteramente al Señor, pues obviamente tú vas a tener más tiempo para las funciones de la iglesia, de la vida comunitaria, de los demás. O sea, pero en el matrimonio tú también estás entregándote a Dios de otra manera, o sea, con tu propia familia, teniendo que formar, educar, guiar a tus hijos por el buen camino. Entonces, pues todas las vocaciones son bonitas y todas las vocaciones acercan a Dios. Rechaza las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Y luego habla, ejercítate en la piedad, que la piedad es un término que nombra mucho en estas epístolas pastorales, y la piedad es la actitud religiosa del creyente en Jesucristo. También te dice en la Biblia que es provechosa para todo, tiene la promesa de vida, de la presente y de la futura. Y según la Real Academia de la Lengua Española, la piedad es una virtud que inspira, por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. O sea, es precioso. Y esto viene de una palabra que se refiere, o sea, que indica que la piedad es tener el carácter y la actitud de Dios. O sea, como ser imitadores del Señor, de su carácter. Y al final, si imitamos al Señor, realmente
Estamos imitando a alguien que es bueno, a alguien que se entrega por los demás y que lo da todo por los demás. Si nos fatigamos y luchamos es porque en Dios vivo tenemos puesta nuestra esperanza, que es el Salvador de todos los hombres. Debemos de saber en quién tenemos puesta nuestra esperanza. O sea, justamente Dios es la mejor opción porque Dios es algo seguro, Dios es algo firme, alguien que no cambia nunca. Nosotros sí, o sea, imagínate, tú pones la esperanza en un ser humano, muy, muy, muy probablemente te falle, porque es que somos débiles, somos imperfectos, fallamos, nos caemos, también nos levantamos, que es muy importante y muy bonito levantarnos, pero pues es eso, fallamos, pero Dios nunca falla. Y aquí llega un versículo muy, pero que muy destacado, que es precioso, que Pablo le dice a Timoteo, porque Timoteo era joven, y le dice: que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. O sea, como aprovecha el tiempo, exprime al máximo ese tiempo, vive el momento donde estás ahora mismo. No descuides el carisma que hay en ti. Ocúpate de estas cosas, vive entregado. O sea, qué bonito que Pablo lo que le está diciendo, a lo que le está invitando es a que viva, pero no a que viva y ya está, sino a que viva entregado. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. O sea, ¿por qué esto? Porque él era una figura importante. Entonces imagínate, un líder, pues todas las personas que siguen al líder, al final dependen del líder. Entonces, si el líder no es como indica aquí y se desvía por mal camino, pues si el líder se desvía, las personas se desviarán porque confían en el líder. Entonces es importante que el líder sepa la responsabilidad que tiene y también que se forme, que escuche, que se preocupe por los demás, que viva entregado, como está comentando Pablo. O sea, cosas que sabemos de aquí, que he sacado del estudio. Jesús instruyó a sus discípulos con vida, práctica y palabras. Debemos de poner nuestro enfoque en la palabra de Dios, no en la del hombre. Pablo llamaba a Timoteo a meditar en la palabra de Dios y en la obra de Dios en su vida. O sea, esto es muy importante porque muchas veces se nos olvida o hay momentos que entramos en crisis pensando ¿dónde está Dios? Dios no me está escuchando. O sea, hay algo que es objetivo y es que Dios te escucha. Tú puedes pensar, o sea, tú tienes total libertad en pensar, no, Dios no me escucha, Dios no me hace caso, pasa de mí. No, o sea, Dios, escucharte te escucha. Lo que pasa es que Él sabe el tiempo ideal, el tiempo perfecto y sabe si eso que tú estás pidiendo es bueno o no es bueno para ti. Porque a lo mejor tú piensas que pides algo que es buenísimo, tremendamente bueno, y luego lo que hace es dañarte. Y luego habla de buscar a Dios activamente. O sea, al final el crecimiento espiritual es un regalo de Dios y se nos invita a buscar a Dios y a no estancarnos en como detalles que nos pueden desviar de esa búsqueda de Dios. Como por ejemplo, ¿y cómo pasó esa apertura del Mar Rojo? ¿O cómo la estrella guió a los Reyes Magos a Belén? O sea, a ver, está bien plantearse esas preguntas, porque está genial preguntarse cosas, o sea, es ideal, porque el pensar es buenísimo. Sin embargo, si nos atascamos en esas cosas, puede llevarnos a muchos problemas y a desviarnos de poner la atención en lo que realmente importa. El capítulo 5 habla de los fieles en general, y habla de la responsabilidad hacia los necesitados. Habla de exhortar a los ancianos como a un padre, a los jóvenes como a hermanos, a las viudas había que honrarlas, apoyarlas, sostenerlas, y habla sobre todo del respeto a todos, pero en estas clases en específico está hablando porque habla de las clases que lo necesitan. Entonces, de las viudas habla de las que tienen su esperanza puesta en el Señor y perseveran en sus plegarias y oraciones noche y día. Y habla de que estas son las verdaderamente viudas, porque había viudas que realmente pues, no se aprovechaban de la situación y se aprovechaban de estos beneficios. Entonces habla, la que está entregada a placeres, aunque viva, está muerta. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Y luego había un catálogo de las viudas y habla de pues que ahí estaban inscritas, entonces da unas indicaciones de las que habían que escribir.
Quiero, pues, que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa, y no den al adversario ningún motivo de hablar mal. ¿Ves? Pablo aquí aclara que él sí que quiere que se casen, porque también podía haber un malentendido con la carta que os he comentado antes, de que, a ver, lo mejor es que os quedéis como yo, o sea, con esa vida consagrada al Señor. Pero ya os digo que también se puede consagrar la vida al Señor a raíz de la vocación del matrimonio. O sea, todo es válido y todo es bonito y todo acerca al Señor. O sea, simplemente hay que saber discernir, que es muy importante, cuál es tu vocación. Y habla de recomendaciones hacia los presbíteros. Habla de observar sin prejuicios y no actuando por favoritismos. Y dice en el estudio que el prejuicio y la parcialidad son pecados graves ante Dios. Luego, ¿qué más cosas sobre esto? Pues que hay que ir alerta porque hay personas que saben mentir muy bien, que saben ocultar cosas muy bien. Entonces, a la hora de elegir estos presbíteros, Timoteo debía ir con cuidado, porque, pues, lo que comentaba el estudio, algunas veces lo que uno ve por fuera no es una imagen correcta, así que debemos tomar las cosas con calma para que podamos esperar en Dios por discernimiento. Muy importante discernir, y muy importante que sí, está muy bien que cuando conozcas a una persona digas, ¡buah, es que esta persona es así, así, así! Calma, con paciencia, que nunca se sabe. Y bueno, o sea, al final esta exhortación que os comentaba es la manera de alentar a alguien a hacer lo que se tiene que hacer, o sea, esas palabras de ánimo que necesitaban. Y Pablo también advierte sobre la desesperación, el no te precipites, consérvate puro. O sea, sobre todo ese no te precipites, porque muchas veces vemos como la vida pues va avanzando y hay cosas que tal vez no vayan llegando y nos desesperamos, pero él advierte sobre el saber controlar esta desesperación, porque también te puede llevar a la perdición, a la desesperación y a elegir mal o Dios sabe qué. Por último, el capítulo 6 empieza hablando de los esclavos, de que respeten a sus dueños, porque en esa época, en ese contexto cultural, había esclavos aún. Entonces dice, los esclavos estaban dejando de respetar a los dueños, entonces aquí se llama respetarlos y dice que les sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios los que reciben sus servicios. Entonces aquí se puede plantear esa pregunta de ¿cómo eres tú? O sea, quitando el tema de la esclavitud, ¿cómo eres tú como empleado? O sea, ¿cuál es el trato tuyo con tu jefe? ¿Llevas a la gente a Jesús por la manera en que trabajas o los estás alejando de Dios? Es muy importante el trabajo y el cómo trabajamos, cómo actuamos nosotros en el trabajo. O sea, puede que trabajemos con personas creyentes, no creyentes, da igual. Al final tú tienes que ser luz. Y si eres cristiano, pues simplemente con tu ejemplo, no hace falta que vayas predicando y hablando de Jesús, y Jesús hizo esto y te tienes que salvar. No, o sea, simplemente con tu ejemplo, con tu manera de trabajar, haciendo las cosas bien, trabajando con esfuerzo, con dedicación, o sea, así llevas a los demás a Jesús, siendo amable con los demás, siendo servicial. O sea, el Señor, o sea, si pones tu foco en Él te guiará a cómo ser así. Cosa a decir que vi también en el estudio es sobre esto, sobre la esclavitud. A través del Evangelio sí destruyeron efectivamente las bases de la esclavitud, racismo, codicia, odio de clases, e hicieron posible una civilización sin esclavitud. O sea, porque realmente parece ser que el cristianismo no estaba nada de acuerdo con la esclavitud, por supuesto, porque realmente Dios a lo que nos llama es a la libertad. Pero pues dentro de esta situación y dentro de este contexto se les da estas indicaciones a las personas que estaban sometidas a la esclavitud. Sin embargo, se les intenta decir que ellos también son libres, pero que todo lo que hagan lo hagan con libertad, que lo hagan con alegría, con agrado, respetando. El doctor verdadero y el falso. O sea, aquí nos habla de que, como os comentaba, es preciso buscar a Dios, pero sin indagaciones superfluas que pretenden desvirtuar el misterio de la fe. Y habla de gentes con inteligencia corrompida, privadas de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Y realmente la piedad solo es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. O sea, la palabra contentamiento viene de completa autosuficiencia y es el estado de ánimo totalmente independiente de todas las cosas externas y que contenía el secreto de la felicidad en sí misma. O sea, al final lo que nos enseña es a saber usar los recursos que tenemos ahora mismo y que debemos de estar felices con aquello que tenemos ahora mismo. Sí que está muy bien aspirar a cosas. De hecho, en la Biblia te dice, aspira a las cosas del cielo. O sea, no te conformes, aspira a las cosas del cielo, pero que esto no nos haga perdernos. O sea,
Tenemos de ser felices con lo que tenemos. Tengo casa, tengo comida. O sea, lo importante, muy seguramente lo tengas. Si estás escuchando esto, seguramente lo más importante lo tengas. Y luego habla que la piedad, o sea, cuando dice que hay algunos que piensan que la piedad es un negocio, y dice, es un gran negocio con tal que se contente con lo que se tiene. O sea, y también esa advertencia de hacer un mal uso de la palabra de Dios. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. O sea, cuando tú naces sin nada literalmente, y cuando tú te vas sin nada, no te puedes llevar nada. Siempre el cura de mi parroquia habla, y me hace mucha gracia cuando lo cuenta en las homilías, que él ha enterrado a mucha gente y nunca ha visto un camión gigante de mudanza detrás con todas las cosas materiales de esa persona, detrás del coche fúnebre. O sea, entonces habla pues eso de la importancia, de lo importante, y que al final las cosas materiales, obviamente, a ver, son importantes, pero tampoco esenciales. O sea, que no debemos de poner el foco en esas cosas materiales porque se nos va a olvidar lo esencial. Pues eso, ese llamado a estar contento con lo que tengo. Tenemos comida y tenemos vestido, porque la raíz de todos los males es el afán del dinero. O sea, condena el apego excesivo al dinero. Y luego le dice, tú, en cambio, hombre de Dios, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Todo esto es muy valioso para Dios. Y marca ese cambio, ¿no? De tú haz la diferencia. O sea, persevera en ese combate de la fe, conquista la vida eterna. O sea, estamos llamados a esa vida eterna. Y le da recomendaciones en la presencia de Dios. Dice, en la presencia de Dios que da vida a todas las cosas. Y luego habla de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió un hermoso testimonio. O sea, que realmente lo que le está diciendo es, rinde testimonio como Jesús lo hizo. O sea, que Jesús sea tu ejemplo para dar testimonio. Conserva el mandato sin tacha ni culpa. Y luego hay un himno precioso que dice, el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni lo puede ver, a él el honor y el poder por siempre. Amén. Y habla también del cristiano rico, porque también hay cristianos ricos, y esto no está mal. O sea, pueden haber cristianos ricos, pobres, de clase media, de todas las clases, pero da unas recomendaciones al cristiano rico porque pues le puede suceder esto. Al final, justamente el cristiano rico también puede estar muy pero muy tentado a el afán de dinero, o sea, al ver dinero y querer más y más y más y más, y al final esto te da una ansiedad increíble, porque al final quieres más y más y más y nunca estás contento con lo que tienes. Entonces, las recomendaciones que da el cristiano rico es, pon tu esperanza en lo seguro, que realmente lo seguro es Dios, y Dios provee para que lo disfrutemos. Luego, practica el bien, enriquécete con buenas obras, da con generosidad y con liberalidad. Atesora para el futuro, para adquirir la vida verdadera. Con todo esto, vas atesorando para el futuro. Y luego ya llega la exhortación final y el saludo, donde Pablo le dice a Timoteo, guarda el depósito. O sea, también le enseña a distinguir y le remarca la importancia de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Pues dice, guarda el depósito, que el depósito es la tradición de la fe, que es necesario guardar y transmitir sin alteración. O sea, al final Dios nos conoce, por eso Dios conoce al humano, te conoce a ti, conoce a todos, y por eso nos avisa, nos advierte, porque nos quiere, porque podría no advertirnos, podría no haber Biblia y podría haber solo personas espirituales o personas que hablan en la iglesia sin tener la Biblia de referencia, pero no me imagino el caos que eso sería, la verdad. Pero bueno, al final tampoco voy a limitar a Dios. Y es eso, ¿no? Que al final Dios ha querido que tengamos estos recursos, ha querido que tengamos su palabra accesible, que no siempre ha sido accesible. Y es precioso el cómo Él intenta siempre acercarse a nosotros, intenta encontrarse con nosotros. Os quiero terminar el capítulo leyéndoos un versículo del Salmo 62, que es en específico también el versículo 10, que justamente el versículo que os hablaba de la raíz de todos los males es el afán del dinero, también es el versículo 10 del capítulo 6 de este libro. Pero el Salmo 62 dice esto: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. O sea, es bien que se aumenten las riquezas, pero no es bien poner el corazón en ellas, porque al final esto nos puede llevar a la perdición. Así que ojalá siempre pongamos el foco en lo importante, que lo más importante de la vida y todo aquello que anhela el ser humano es el amor. Y el amor es Dios.
Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga. Te espero en el siguiente episodio donde te cuento qué es aquello que he aprendido en esta primera epístola a Timoteo.